Perfecto, nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a ver de qué se trata el ciclo de estudio de hoy. Aquí está, este es el ciclo. Aquí están todos los capítulos del libro del conductor resumidos en 2 semanas. Aquí, ayer martes, hablamos de los siniestros de tránsito, el problema de los accidentes de tránsito también. Hoy vamos a hablar sobre los principios de la conducción y nos corresponde la sesión número 2. Mañana jueves tenemos 2 temas en una clase. ¿Cuáles son los temas que nos corresponden? Nos corresponde el tema de convivencia vial y también nos corresponde el tema de usuarios vulnerables. ¿Por qué 2 temas en una clase? ¿Vamos a alcanzar? Sí, alcanzamos perfectamente porque justamente el tema de convivencia vial es bastante cortito, así que alcanzamos súper bien a ver los 2 temas en una sola sesión. Y el viernes finalizamos con el individuo en el tránsito y la próxima semana continuamos estudiando. Muy bien, les recuerdo, buenas noches Gabriela, buenas noches Eva, Jan, buenas noches a todos. Acá tengo, buenas noches Guillermo, bienvenido. Para la gente que no estuvo ayer, bueno, me presento, mi nombre es Valeria, yo los voy a acompañar en todo este camino para poder obtener su licencia de conducir clase B. Nosotros en Práctica Test siempre tenemos un método de estudio. ¿Por qué tenemos un método? Porque para poder adquirir los conocimientos que ustedes necesitan, tenemos que tener cierta disciplina. Tengan claro que aquí los conocimientos no van a aparecer solos ni por osmosis. No, no, no. Aquí hay que estudiar. Tenemos que dedicarnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que estudiar para que esto resulte. Muy bien. Realiza muchos test. Siempre, todos los días, por favor, realice muchos test. Recuerde que tenemos las mismas preguntas que van a aparecer en tu examen. También lea el libro. Si no lo quiere leer porque le aburre leer, porque le da sueño leer, tenemos audiolibros disponibles para ustedes y también tenemos nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube, usted en el buscador pone Práctica Test, aparece la lectura comprensiva capítulo por capítulo, así también lo pueden ir escuchando si están trabajando, si están haciendo otra cosa. Y por supuesto participe de las clases. En las clases aclaramos todo aquello que no se entendió en el libro. Es muy válido, tengan claro que es muy válido leer y no entender. Cuando uno no es experto en el tema, no maneja el tema, es muy válido leer y que la lectura, leer en chino y que no entendiste nada. Le pasa a mucha gente, no se preocupen. Para eso estamos nosotros, para poder aclarar todo aquello que no entendiste. Así que eso es, muy bien. Acá tengo algunas personas que van llegando. Priscila, buenas noches, tu primera clase. Perfecto, bienvenida. En tu cuenta Premium vas a encontrar la clase de ayer, así que para que puedas verla. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches Davis. Buenas noches Natalia. Por acá tengo Estalín. Buenas noches, profe. Hoy fui a dar el examen. Gracias al Señor respondí todas las preguntas. Gracias a todos los equipos de Práctica Test. Soy de la cisterna. Pero felicitaciones, Estalín. Ya no puedes haber empezado mucho mejor este 2023. Les recuerdo que aquí todos ustedes van a obtener su licencia clase B este año, sí o sí. Así que Stalin, muchas felicitaciones de parte de todo el equipo de Práctica Test. Te mando un tremendo abrazo, muchas felicitaciones y que te vaya increíble en todos los procesos que vienen para ti. Así que muchas felicitaciones. Gabriela, así es, reprobé mi primer examen con 31 puntos, pero la segunda la paso. Ya mandé las preguntas que me salieron. Perfecto, Gabriela, esa es la actitud. Hay que tener buena actitud. Así que pensar positivo, todo esto va a resultar sí o sí. Buenas noches, Abdón, bienvenido. Isamar, buenas noches, mi nombre es Isamar, es mi primera clase. Bienvenido, Isamar. Muy bien, recuerda que vamos en la segunda clase del ciclo. En tu cuenta Premium puedes encontrar la clase número 1 para que la puedas revisar, que fue la clase de ayer. Carolina Veloso, primera clase, no puedo escuchar, tengo problema con mi tablet. Ah, lo más probable es que tenga que cambiar de equipo. Buenas noches, mi nombre es Judy. Yo voy a comenzar la clase. Me gustaría si alguno de ustedes fuera tan amable, por favor,
de escribir a Carolina que si puede cambiar el dispositivo o salga y vuelva a ingresar a Zoom para que pueda activar el audio. Así que si alguien es tan amable, por favor, de escribirle por mientras yo veo la sesión de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué nos encontramos hoy día? Los principios de la conducción, sesión número 2. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Vamos a ver. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este capítulo? Fíjense que tengo una diapo muy bonita que está muy explicativa para que podamos comprender de qué estamos hablando en este capítulo. Miren acá. Usted me dirá, ¿por qué aparece el cuerpo humano? ¿Qué relación tiene el cuerpo humano con un vehículo? Fíjese que tiene mucha relación, ¿ah? Hay cosas que son bastante similares. El tema que nos corresponde hoy día son los principios de la conducción. Y aquí hay tres temas fundamentales. El primero de ellos es el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen. Vamos a hablar de las principales partes del vehículo que tenemos que conocer y saber como conductores. No significa que tenemos que saber ser expertos en mecánica, no, 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 pero sí tenemos que saber cuáles son aquellas partes de las cuales, con las cuales funciona nuestro vehículo de manera efectiva, ya cuando nuestro vehículo también sufre una avería o cómo evitar una avería del vehículo también. Fíjese que aquí hay cosas que se asimilan con el cuerpo humano. Y por eso nosotros siempre hacemos esta analogía cuando damos la explicación de este capítulo. El corazón del vehículo es igual perdón, el corazón de la persona es igual al motor del vehículo, es la parte más importante de sus sistemas. Si el motor de un vehículo no funciona, ninguna parte de sus sistemas va a funcionar. En un ser humano, recuerde que es nuestro motor. Si nuestro motor no funciona, nada va a funcionar. Arriba aparece el cerebro. El cerebro se asemeja al alternador, que es una pieza fundamental del vehículo, que el alternador está dentro del sistema eléctrico. En el sistema eléctrico es donde se realizan las principales conexiones del vehículo, pero en nuestro sistema como cuerpo humano es donde se realizan nuestras conexiones neuronales para que nosotros podamos funcionar, ¿verdad? En cambio, en el vehículo también hay conexiones, pero aquí son conexiones eléctricas. ¿Y quién lo realiza? Lo realiza el alternador que podríamos asemejarlo con el cerebro de un ser humano. También tenemos más abajo la sangre. La sangre de un ser humano se asemeja bastante al aceite del motor. El aceite, recuerde que lo tenemos que cambiar cada cierto tiempo. Cuando el aceite está en mal estado, el de su vehículo, avería y por supuesto puede causar un gran desperfecto de tu vehículo, porque la sangre recorre todas las partes móviles del vehículo y hace que la fricción no dañe estas partes móviles. En el ser humano, la sangre, bueno, la sangre tiene múltiples funciones, pero también cumple la función de nutrir también nuestros órganos. Si la sangre del ser humano está en mal estado, también, por supuesto, se enferman los principales órganos del ser humano. Aquí con el aceite pasa algo muy similar. Más abajo tenemos los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos, si la rodilla son dos huesitos, no choca hueso con hueso. Hay una especie de almohadilla que hace que este hueso no choque. Esa almohadilla se pueden llamar, o estas dos cositas que son los meniscos, hacen que de alguna forma no se provoque este dolor de chocar de hueso, este dolor principal que duele bastante cuando los meniscos están en mal estado, y que de alguna forma amortigüe, ¿ok? Amortigüe los saltos y todos los movimientos que realizamos los seres humanos. Los amortiguadores del vehículo también. Los amortiguadores hacen que de alguna forma el vehículo absorba la energía para que no pase a las piezas del vehículo y que de alguna forma tampoco se dañen las otras piezas del vehículo. Y perdón, hay alguien, gracias. Gracias, Catalina.
Perfecto. Gracias, Catalina. Y por último, tenemos acá los zapatos en los pies. ¿Por qué puse los zapatos en los pies? Que tiene que ver con los neumáticos. Los neumáticos, de alguna forma, tienen que estar en buen estado. Deben ser neumáticos que de alguna forma eh, tengan, por supuesto, los surcos de los neumáticos tengan la profundidad de 3 milímetros, que es la adecuada. Tienen que ser estos neumáticos que de alguna forma sean eh, acordes al vehículo que tú tienes, ¿ok? Fíjate que hay piezas del vehículo que también las podemos asemejar a algunas partes del ser humano. También en este capítulo vamos a aprender cómo calcular la distancia de detención, que es donde se suma la distancia de reacción con la distancia de frenado. Lo vamos a ver. Y por último, vamos a repasar todos los elementos de seguridad pasiva y activa, ¿ok? De eso se trata este capítulo. Así que traté de alguna forma de poder hacer un pequeño resumen para que ustedes, para que podamos estudiar de la mejor manera. ¿Les parece? Vamos a ver. Aquí hay algunas preguntas. Perfecto. Sebastián, gracias a las personas que están ayudando. Hola, Bernardita. Sebastián me dice, buenas noches, una consulta. ¿Puedo solo leer los 10 temas que me entrega el curso o igual de igual manera, tengo que leer el libro? No, igual puedes leer los 10 temas, Sebastián. Sí, todo va en tu nivel de aprendizaje también. Ya, recuerda que todos los seres humanos aprendemos distinto. Sí, hay personas que leen el libro y además leen el resumen de los 10 capítulos y les va súper bien. Hay gente que solamente lee el libro, hay gente que lee el resumen. Todo depende de ti, cómo resulte mejor para ti el estudio. Ya, Sebastián, así que no hay problema. Está desde la tablet, tiene que achicar la pantalla. Gracias, Pamela, gracias por ayudar. Susana me dice, hola, aparte de leer todos los videos, hay más información extra, ¿cierto? Porque después que leo, hago el examen, hay preguntas con las que quedo cero, por tiempo a veces no alcanzo a verlos. Sí, Susana, los videos más que nada te acercan a la realidad, ¿ya? Todos los videos que están en la página te acercan a lo que es real, ¿ya? No hay más información. No te podría decir que hay más información de lo que nosotros te estamos dando. Pero claro, eh, claro, es difícil que a veces tengas tiempo para realizarlo. Recuerden que estos capítulos que nosotros estamos leyendo acá también son un resumen. Ya hay partes en el libro del conductor que nosotros no tenemos acá porque creemos que lo más importante o los contenidos más importantes los tenemos en un resumen que es del cual nosotros estudiamos todos los días. Pero también es bueno que lean el libro, si puede aparecer algo ahí que de alguna forma no saltemos. Resumen y practicando los test se aprende demasiado. Sí, Jan. Los test son fundamentales, ¿ok? Hacer test, créanme que es una de las principales fórmulas para obtener el éxito también. Muy bien, vamos. Practicatest.cl, nuestra página oficial, llegamos a la sección que dice temarios. Se despliega todos los temarios de todos los manuales, licencia clase C, profesional. Nosotros nos vamos a la primera que dice manual de la licencia B. Usted va al temario B, presiona encima. Fíjese, antes, para que sepa, usted también, resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro versión online. Si no tienes el libro, lo puedes descargar de aquí. Libro en inglés, manual PDF en creole. También tenemos el libro clase D más cuenta premium. Aquí presionas aquí si quieres realizar el trámite. Muy bien. Nosotros estudiamos desde donde dice temario B. Vamos aquí. Aquí en el temario aparecen los capítulos del libro del conductor y nos vamos a donde dice leer temario. Presionamos encima y aquí está, por supuesto, el tema que nos corresponde hoy. Recuerden que los videos no alcanzamos a verlos en clases, ya que si no, se nos iría toda la clase viendo los videos. Así que los videos siempre van a estar disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en un momento de estudio personal. Vámonos al primero. El primer elemento más importante del vehículo es el motor, como ya les decía anteriormente. La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, el corazón del automóvil.
Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones, camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, que significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, consistente en un reloj digital o análogo que está situado en los tableros de los vehículos. Una de las principales funciones del motor, atención que esto es pregunta de examen, la principal función del motor es transformar la energía. Van a aparecer muchas alternativas como adaptar, etcétera, pero la función principal del motor es transformar la energía, no lo olvide. Acá tenemos un video del funcionamiento del motor. Vámonos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. Cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, usted, ¿qué debe hacer? Debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. Fíjese lo importante que es la buena lubricación del motor. Es muy importante también que usted sepa que verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. ¿Cuándo tengo que cambiar el aceite? Cuando me lo recomienda el fabricante o la persona que me vendió el vehículo. En este caso, si el vehículo que usted va a comprar es un vehículo usado, usted debe preguntar cuándo fue el último cambio de aceite y cada cuánto kilometraje más usted debe realizar este cambio de aceite y este cambio de filtro. Tenemos aquí, por supuesto, un video explicativo justamente del mismo tema. Llegamos al sistema eléctrico. Les contaba que el sistema eléctrico era bastante similar al cerebro de un ser humano. Los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son los siguientes. El alternador, que es la parte más importante del sistema eléctrico, es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de la correa del motor. Toda la energía que se produce se almacena en la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Atención con estos detalles. Acá tenemos una imagen justamente que habla sobre este tema. ¿Cuáles son las posibles fallas, causas en el sistema eléctrico? Puede ser primero un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios. Atención, ¿cuál es la función de los fusibles? Impedir incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por ejemplo, cuando se me apaga el tablero. Se me apaga el tablero del vehículo o algunas funciones eléctricas del vehículo no funcionan. Quiere decir que estamos con un fusible fundido. También tenemos que revisar las ampolletas quemadas. Si el intermitente en el tablero está más rápido o alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Muy bien. Sayem me dice, hoy ingresé a las clases de las 11, pasamos lo mismo, hoy mi primera clase. Mi pregunta, si debo ingresar a las dos clases o elegir solo un horario. Sayem,
tú puedes elegir lo que tú quieras. Estás en completa libertad. Si usted quiere hacer la clase de las 11 o la clase de las 9 o quieres hacer las dos clases, no hay ningún problema. Ya tenemos, por supuesto, diferentes horarios para que las personas también se puedan acomodar a sus horarios, ¿ok? Videotest a las 10, clases a las 11, 9, se pueden todos los horarios. Claro que sí, Pamela, no hay ningún problema. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video del sistema eléctrico que justamente está disponible en nuestra página. Vámonos al sistema de combustible. El sistema se compone por tres partes. Atención, pregunta de examen. Se compone de estanque de combustible, conductos y una bomba. Atención, pregunta de examen. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección, donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. En los autos más antiguos funcionan con un carburador, donde se mezclan con el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Entonces la diferencia es que cuando el combustible llega al motor, en los autos modernos cuentan con motores de inyección, autos más antiguos cuentan con un carburador y de ahí se ejerce, por supuesto, la función mecánica para que el vehículo pueda funcionar. Cuando vamos a cargar combustible, siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. ¿Perfecto? Muy bien. Hay alguien que me está preguntando, las preguntas que aparecen en el examen teórico, Giselle me pregunta, ¿son similares a las preguntas de práctica test? Son las mismas, Giselle, te vas a encontrar con las mismas preguntas. Atención. Recuerde que al cargar combustible o gasolina, en este caso puede ser de 93, 95, 97, se dice que la gasolina es más pura mientras más alto sea el octanaje. Usted aquí decide qué octanaje va a usar su vehículo. Si vamos a cargar gasolina, ¿qué tenemos que hacer? Primero, detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hablar por celular. Y no tenemos que fumar mientras se carga combustible. Atención con esto también, esta última frase que está en negrita, que es pregunta de examen. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Por lo tanto, cuando estamos en un taco o en un atochamiento vehicular, es donde más combustible gastamos. ¿Okay? Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor para mantener una temperatura adecuada estable. También podríamos decir que el objetivo, bueno, acá dice claramente el libro del conductor que es enfriar el motor, pero también es mantener un equilibrio en la temperatura. Tampoco es la idea que el motor se nos congele, ¿verdad? Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, atención, para no congelar el motor, el cual circula por los canales del bloque del motor y pasa desde ahí al radiador, que es este componente que lleva este ventilador, ¿verdad? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o puede estar rota. Muy bien. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse y reparar la falla. No hay nada más terrible que se nos caliente el auto y que por supuesto produzca una falla tremenda y además es bastante peligroso. Muy bien, acá tenemos por supuesto un video explicativo del sistema de refrigeración. Llegamos al sistema de escape. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. ¿Cuáles son los síntomas de la intoxicación? Atención que esto es pregunta de examen. Los síntomas, los principales síntomas de intoxicación son dolor de cabeza, vómitos, son los dos primeros síntomas de intoxicación, de ahí pueden pasar, pero
pueden pasar muchas cosas más si es que no se atiende el caso, ¿verdad? Pero los dos primeros síntomas de intoxicación, dolor de cabeza y vómitos. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y también para el medio ambiente. Muy bien, atención que eso es pregunta de examen. En el examen te ponen hartas alternativas, como por ejemplo te pueden poner desmayos, convulsiones, no sé, muchos síntomas más, pero los dos principales síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, dolor de cabeza y vómitos. Y desde ahí, por supuesto, se debe atender el caso. Muy bien, acá tenemos el video explicativo y llegamos al embrague. Cabeza y vómitos. Claro que sí, Cintia. El embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite la energía y es posible pasar los cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Al conducir, atención que esto también es pregunta de examen, al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo. Atención con ese dato. Video explicativo está disponible, por supuesto, en nuestra página. A ver, los videos no tienen más información sobre el libro del conductor. Aquí te enseñan netamente cómo funciona un embrague, ¿ok? Que si tú quieres profundizar mucho más en el tema, por supuesto que es muy bueno que lo veas y que por supuesto esto te acerca, como yo decía al principio, te acerca también a la realidad. Aquí tenemos, por supuesto, aquí vamos a ver la explicación de cómo funciona el embrague. Cuando yo presiono el embrague, estoy realizando una acción que se llama desembragar, ¿ok? Presiono el pedal, estoy desembragando. Cuando yo desembrago, se separan los discos del sistema de embrague. Al separar los discos, es posible que usted pueda pasar los cambios, ¿verdad? Cuando yo suelto el pedal, ¿qué sucede? Al soltar el pedal, estoy realizando algo que se llama embragar. Y al embragar, se acopla todo el sistema con la marcha engranada. La fuerza pasa directo al motor, a las ruedas, y pasa a través de la caja de cambios. O sea, al embragar, soltar el pedal, se acopla el sistema, ya no puedo pasar los cambios. Si yo fuerzo los cambios en esa situación, por supuesto, puedo romper la caja de cambios. Muy bien. Acá llegamos a la caja de cambios. La función principal es multiplicar la fuerza del motor. Atención, pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? Multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada contamina menos y por supuesto que ahorra combustible. Si yo voy en una marcha, no sé, por ejemplo, en quinta, ¿ya? Que voy en una marcha constante y voy con un cambio en tercera, donde estoy forzando el motor, que no corresponde la marcha al cambio, ahí claramente estoy contaminando y estoy, por supuesto, gastando mucho más combustible. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver la suspensión y la amortiguación. Como les decía antes, se parece a los meniscos de las rodillas, los amortiguadores, ya que amortiguan el golpe para que el hueso con hueso no choque. ¿Ok? Son unas especies de almohadillas que de alguna forma protegen, estoy hablando de los meniscos, que protegen nuestras rodillas. Los amortiguadores también protegen todas las partes de nuestro vehículo. Los amortiguadores también es parte de la seguridad activa de nuestro vehículo. Aquí me voy a detener un momento y voy a hacer la diferencia entre la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la seguridad activa del vehículo son todos aquellos elementos que me protegen mientras yo voy conduciendo, como por ejemplo los amortiguadores, los neumáticos, los frenos, las luces, todo aquello que me sirve para la conducción y que me está protegiendo en todo momento, ¿ok? En cambio, la seguridad activa
son todos aquellos elementos que me protegen en caso de algún imprevisto o algún accidente, como por ejemplo el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los elementos de seguridad activa que siempre están funcionando. En cambio, los de seguridad pasiva solamente funcionan en caso de emergencia. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los amortiguadores. Vamos a ver. Claro que sí, Cintia. Claro que sí. Muy bien. Suspensión y amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Justamente aquí hay una alternativa que aparece en el examen que te habla sobre la función de los amortiguadores, y la función principal de un amortiguador es absorber la energía, absorber aquella energía. Imagínate de la suspensión y la amortiguación. Imagínate, vas en un vehículo, vas en tu vehículo. Bueno, les voy a mencionar una situación que pasa bastante, que te encuentras con un lomo de toro, ¿ya? Lomo de toro o resalto también se llama. Eh, Hay muchos resaltos y lomos de toro que no están pintados. Tú te vas a encontrar en la conducción con muchas normas de tránsito que no han tenido la mantención adecuada. Y muchas veces te vas a encontrar con estos lomos de toro que no están pintados. Y tú vas conduciendo muy bien y no alcanzaste a bajar la velocidad porque no lo viste. Puede estar la señal ética que te está avisando, pero como no viste nada pintado al final, nunca viste el resalto. En ese caso, el vehículo va a pasar y va a saltar, ¿verdad? El vehículo va a saltar, es probable que los pasajeros que van en el vehículo también salten, es probable que tú también saltes. Por lo tanto, y en ese momento tenemos que volver a controlar el vehículo, y el hecho de que tu vehículo no tenga mayores daños y las personas no tengan mayores daños se debe principalmente a estos sistemas. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Primero, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral. Al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Recuerde que los sistemas ABS son los sistemas antibloqueo de las ruedas, ¿ok? Esos son los sistemas ABS. ¿Qué pasa también? Provocan averías con mayor frecuencia a otros elementos del vehículo. Claro que sí, se dañan otras piezas, se pueden quebrar, se pueden pinchar neumáticos, etc. Y por supuesto hay menos confort en la conducción. Esto puede provocar fatiga en el conductor. Conducir en un vehículo que suena bastante, porque los amortiguadores cuando están en mal estado suenan y suenan mucho. ¿Okay? Por lo tanto, estar conduciendo por mucho rato con ese sonido, por supuesto que produce mucha inestabilidad. ¿Cuáles son las señales de los amortiguadores en mal estado? Al frenar, el automóvil se va hacia adelante y se levanta de forma excesiva. Al conducir, el vehículo se balancea demasiado en vías en buen estado y se inclina mucho al tomar una curva. Al empujar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota. Durante la conducción se demuestran significativamente irregularidades en el camino, por ejemplo, los hoyos y el viento lateral. Todo va a ser mucho más marcado y va a ser súper sonoro, ¿ya? Porque por supuesto que eso va a sonar. Los neumáticos presentan un desgaste anormal y las luces delanteras vibran más de lo normal. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos a los frenos. Guillermo me pregunta, ¿esto está en el libro? Sí, está en el libro. Recuerden que en las clases nosotros estudiamos los capítulos del libro. Así que aquí está, por supuesto, todo esto está en el libro. ¿Ok? Vamos a ver los frenos. Los frenos evitan siniestros.
Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros, es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta, en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los frenos, cuando los frenos no tienen ABS y frenas de manera brusca o por una emergencia, generalmente las ruedas se bloquean y comienzan a patinar por el pavimento. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten que usted siga controlando el vehículo, ventaja que también disminuye a altas velocidades. Los vehículos tienen dos sistemas de freno, que es el freno de servicio, que actúa sobre las 4 ruedas y comúnmente es hidráulico, y también tenemos el freno de mano, que es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es muy importante que usted siempre controle en su vehículo, atención, el nivel de líquido de frenos, continuamente a base de las indicaciones del fabricante. Este líquido no se consume. Y si baja su nivel, es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un siniestro. El líquido de freno está en un recipiente cuando usted abre el capó y tiene que estar revisando que ese líquido, por supuesto, esté al nivel adecuado. No se consume. La carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. No tenga que extender mi pierna hasta el final para que el vehículo frene. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Hay algunos frenos que tú los presionas y comienzan a descender. Ojo, que también hay que ajustarlo. Que el pedal se sienta rígido y no elástico. Los frenos duros, que uno los presiona con mucha fuerza y cuesta que frene. Eso no es normal tampoco. También tenemos que revisar que las luces de freno funcionen. También que el freno de mano funcione correctamente. Se debe mantener el vehículo quieto en una pendiente e impedir que se ponga en marcha con el freno puesto. También, los frenos deben actuar en forma pareja sobre las 4 ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Y acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Les voy a dejar esta lectura para que ustedes lo puedan continuar después leyendo en su lectura y en su estudio personal. Neumáticos. En los neumáticos es igual que los zapatos de una persona. Ya cuando nosotros caminamos con zapatos incómodos, se daña todo el cuerpo porque comenzamos a cojear, después nos duele la cadera, nos duele otras partes del cuerpo. Los neumáticos deben estar en correcto estado en su vehículo y deben ser aquellos, por supuesto, que encajan perfectamente con tu vehículo. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Repito, pregunta de examen. Atención. Funciones de los neumáticos. ¿Cuáles son? Frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Entonces, tenemos los surcos, que son estos hoyitos, estos diseños que tienen los neumáticos, deben tener, por supuesto, esta profundidad, podríamos decirlo así, de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, que es inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revisa habitualmente los neumáticos y compruebe los detectores de desgaste de profundidad de los surcos no le indiquen que está inferior a 1,6. Atención, hay una pregunta en el examen que te preguntan,
¿Cuál es la profundidad de los surcos de los neumáticos de un neumático seguro? Cuando te hablan de un neumático seguro, te hablan principalmente de que la profundidad debe ser de 3 milímetros, no de 1,6. El neumático seguro siempre va a tener esa profundidad. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Muy bien. Les voy a dejar también acá el video y acá, por supuesto, les voy a dejar lo que queda de esta lectura. Vamos a ver, vámonos a las luces. Vamos a ver. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito: lograr conducir en oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida. Ser visto también por los otros automovilistas, para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Los vehículos motorizados de 4 ruedas cuentan generalmente con las siguientes luces exteriores. Atención, mire acá. Estas son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos. Todas las luces que son de otros colores, yo sé que nosotros en carretera vemos muchas luces de otros colores, violetas, verdes, fluorescentes, etcétera. Todas esas luces están fuera de la normativa legal. Por lo tanto, esos vehículos se exponen, por supuesto, a una multa. ¿Cuáles son las luces que tenemos que tener o que deben tener todos los vehículos? Primero, 2 focos que pueden ser de color blanco o amarillo que proyecten luces altas y bajas, las luces delanteras. Luego tenemos 2 luces intermitentes que son de color naranja. También tenemos 2 luces de estacionamiento, que es el primer clic que nosotros damos, por supuesto, a la vara de las luces. Tenemos también 2 luces neblineros que son opcionales. En la parte trasera del vehículo tenemos 3 luces de freno que son de color rojo, 2 luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos 2 luces de retroceso que son de color blanco. Tenemos una luz en la placa patente y 2 luces rojas fijas. Aquí están las luces reglamentarias. Muy bien. Acá tenemos un video explicativo recuerden que los videos explicativos están en nuestra página. En estos videos te van a explicar lo mismo de las luces que yo te acabo de explicar arriba, ¿ok? Por lo tanto, si tú quieres complementar tu estudio, volver a revisar la página en algún momento de estudio personal, no hay ningún problema. La página siempre va a estar disponible para ustedes y también los videos. Así que mientras más estudien, más revisen, más cosas hagan, por supuesto, todo va a ser mucho mejor. Acá tenemos otro video explicativo. ¿Qué pasa con los espejos? Vamos a ver. He visto autos, me dice, que señalizan con luces rojas. Eso está permitido. Mira, Felipe, la normativa nos dice que son naranjas, ¿ok? Las luces permitidas, intermitente, claro. 2 luces intermitentes rojas, también, yo creo que pueden ser rojas también, porque acá aparece un naranjo pasado a rojo. Pero mira, según el libro del conductor, nos dice que es de color naranjo. ¿Ok? Debería, no creo que la persona que tengan problema entre no sé, depende también de la persona que te fiscalice también. Claro, muy bien. Vamos a ver los espejos. Permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él y a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos. Atención, tenemos aquí un tema importante que es el punto ciego. ¿Ok? Dice claramente que los espejos laterales son convexos, por lo que a veces las imágenes se visualizan más lejos de lo que se ven en realidad. Cuando uno va conduciendo y necesitas virar, por ejemplo, necesitas virar o ejecutar una maniobra, tienes que mirar por los espejos.
Los espejos laterales es probable que tú veas más lejos de lo que realmente viene el otro vehículo. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Para eso tengo el espejo retrovisor, que es para asegurarme, por supuesto, que de la distancia que trae el otro vehículo. El punto ciego es cuando, por ejemplo, tú vas conduciendo, miraste por los espejos, no viene nadie a la izquierda, no viene nadie a la derecha, miro para atrás, tampoco viene nadie, señalizo con la suficiente anticipación y comienzo a ejecutar la maniobra. En ese momento que comienzas a virar y ejecutar la maniobra, te das cuenta que un vehículo que venía al lado tuyo te empieza a tocar la bocina. Pip, 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 te toca la bocina. Obviamente uno se asusta. Ok, eso es un claro ejemplo de punto ciego, porque nunca lo viste. Pasan situaciones en las cuales tú no ves a las personas, no ves a los otros vehículos. Ya hay una pequeña distancia, o un espacio, podríamos llamar, hay un espacio en el cual efectivamente los vehículos no se ven. Y ese es el punto ciego. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos con los espejos. Muchas veces tenemos que girar la cabeza para poder asegurarnos que obviamente lo que vamos a ejecutar esté correcto. Muy bien. Ok, vamos entonces a la energía y las leyes físicas. Llegamos ahora al cálculo de la distancia de detención. Atención. La energía de movimiento o fuerza de inercia. ¿Qué es la fuerza de inercia? La fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. La fuerza de inercia es igual que lanzarse de una pendiente en bicicleta, por ejemplo, y te lanzas a mucha velocidad y cuando quieres doblar, la bicicleta te saca afuera de la calle. ¿Ok? Eso es, de alguna forma es la misma fuerza te saca del camino. ¿Ok? Porque la fuerza de inercia eh, lo que realiza o mantiene es la trayectoria en línea recta. Siempre tenemos que tener claro al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea mucho más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de una curva. Acelere suave a la salida de la curva. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Atención, pregunta de examen. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar a un automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La fuerza centrífuga depende de dos factores. Depende del factor de velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Atención, pregunta de examen. ¿Muy bien? Tenemos un video explicativo. Vamos a ver la distancia de detención. ¿Cómo se calcula? La distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué significa cada una? Vamos a ver. Claro que sí, Jan. En una curva se genera más fuerza, claro que sí. Por eso la curva tiende a sacarte del camino. Por eso hay que bajar la velocidad en una curva, ¿ok? Para que esta fuerza de inercia de alguna forma no vaya a afectar tu conducción. Vamos a ver qué significa la distancia de reacción. Aquí tenemos claramente lo que significa cada una, pero la distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Qué quiere decir? La distancia de reacción es como yo conductora estoy mirando adelante mío que hay una luz o un semáforo en rojo. Desde el momento que yo percibí o que vi ese semáforo hasta que presioné el freno, esos segundos o milisegundos se llama distancia de reacción. Es cómo reaccioné yo como conductora. Segundo, la distancia de frenado. Desde el momento que yo pisé el freno hasta que el auto se detiene por completo,
Ese momento o esa distancia se llama distancia de frenado. ¿Bien? La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver. Claro que sí. Bien, Cintia. Excelente, muy bien. Vamos a ver el cálculo de la distancia de detención mediante un ejemplo, ¿les parece? Yo tengo acá claramente un ejemplo para que ustedes lo puedan entender súper bien. Acá tenemos. Así se presentan las preguntas en el examen. Las preguntas en el examen se presentan de la siguiente manera. Dice así. Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia de detención? Si bajamos al ejemplo, usted va a ver, usted va a ver que la distancia de reacción dice claramente que se multiplica por 3. La distancia de frenado dice claramente que se multiplica por 5. Distancia de reacción por 3, distancia de frenado por 5. Muy bien. ¿Qué es el 3 y qué es el 5? Es una fórmula matemática. No son segundos, no son distancias, no son metros, ¿ok? No, no es nada de eso. Es solamente una fórmula matemática que está adaptada para que todos los conductores puedan sacar este cálculo de una manera mucho más fácil. Ya que el cálculo real es mediante una fórmula, para que te dé exacto, es mediante una fórmula tremendamente engorrosa que es muy probable que muchos de nosotros no seríamos capaces de realizar. Pero esto es mucho más fácil. Entonces, esa tremenda fórmula se adaptó a esto. Tenemos esta adaptación. Entonces, yo tomo el 60. El 60 tengo que sacarle el 0, ¿ok? Y voy a trabajar solamente con el 6. ¿Se hace con todos los números enteros que aparezcan? Sí. Si a usted le ponen 80, si le ponen 50, si le ponen 30, usted saque el 0. Muy bien. Tomo el 6 y lo multiplico por 3. 6 por 3 me da 18. Luego, tomo el 6 y lo multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. Finalmente, la distancia de detención es el cálculo o la suma de la distancia de reacción con la distancia de frenado. Entonces yo sumo 18 más 30. ¿Cuánto me da? 48 metros aproximadamente. Esa es la respuesta. Así se hace el cálculo. Ojo, que los 48 no son exactos. Por lo tanto, por eso dice aproximadamente. ¿Qué sucede en el caso que yo haga el cálculo y ninguna de las alternativas diga 48? Ninguna. Pero yo hice el cálculo y me dio 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, yo tengo que seleccionar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo realicé. Por lo tanto, a lo mejor hay alguna alternativa que da 45 y esa es la que tengo que seleccionar. Siempre tengo que seleccionar, repito, la alternativa que más se acerque al cálculo que yo realicé si es que no aparece el número exacto que yo saqué. Así es. Y así, por supuesto, le ha funcionado a muchísima gente que la verdad que si lo vemos así, a veces dice, profe, ¿puede salir una pregunta que no sea Sareli, que no sea número entero? ¿Sabes qué, Sareli? Yo no he visto ninguna pregunta que no sea con número entero. Generalmente todas las preguntas son con número entero. Yo he visto muchísimas preguntas sobre este tema y todas son con números enteros. Si alguna vez saliera alguna con número que no fuera entero, eh, sería bueno que nos avisaran, pero créanme que no lo hemos visto todavía. Me da la impresión que en el examen eh, preguntan lo mismo. Mira, aquí Oscar me dice, profesora, y si la velocidad es 120 kilómetros por hora, usted trabaja con el 12, ¿ok? Le saca el 0 y trabaja con el 12. Muy bien. Ya nosotros por lo menos generalmente hemos visto en el examen que son siempre números
enteros, así que no deberían tener problema con eso. Vamos a ver, distancia de reacción. Siempre la distancia de reacción, como les decía, la distancia de reacción es cuando yo veo la luz roja y comienzo a presionar el freno. Es cómo yo reacciono. ¿De qué depende la distancia de reacción? Depende, por supuesto, de la edad, depende de la fatiga o la somnolencia. Una persona fatigada le va a costar mucho más reaccionar. Del consumo de alcohol y drogas, también depende de eso. También depende de algunos medicamentos. Una persona que está en estado somnoliento, también depende de la temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también depende de eso. ¿De qué depende también la distancia de frenado? ¿De qué depende que esta distancia de frenado sea efectiva o no efectiva? De la velocidad a la cual se circula. Por supuesto, si veo voy a exceso de velocidad y freno de repente, por supuesto que me va a costar mucho más frenar. La masa del vehículo. Fíjense los grandes camiones que llevan carga, lo que les cuesta frenar. La carga y su colocación, cuando vamos con los vehículos sobrecargados. El estado del vehículo, si está en buen o en mal estado. Las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Recuerden que con lluvia cuesta mucho más frenar. Muy bien, y aquí tenemos un video explicativo justamente con algunos ejemplos para que ustedes puedan seguir. Un video del profesor Jaime justamente sobre lo mismo. Y nos vamos a los elementos de seguridad pasiva para finalizar el capítulo de hoy. Los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades de seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. Vámonos al primero, que es el cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Pregunta de examen. Atención. Desde el 2002 en adelante son obligatorios en asientos traseros. Un choque a 50 km/h es como tirarse sin seguridad de un piso 4. Un choque a 70 km/h es como tirarse sin seguridad de un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes y siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad. Se utiliza en la banda torácica, cruza justo de la parte superior del hombro hacia la cadera, y la banda abdominal, que es entre los puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido al cuerpo. Importante, cuando sufre un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad. Tenemos un video, muy bien. Recomendaciones importantes para el adecuado uso del cinturón de seguridad. El efecto submarino. ¿Qué es? Atención, pregunta de examen. Sucede cuando el cinturón de seguridad no está en la posición correcta, entonces la persona resbala por el asiento, tal como lo estamos viendo en la imagen. Verifique siempre que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. Ponga toallas o no ponga toallas o almohadas. Siempre debe conducir de forma cómoda en el asiento. Al sufrir un siniestro y no tener puesto el cinturón de seguridad, podemos salir eyectados del vehículo y en este caso, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en un 1300%. La probabilidad de resultar muerto aumenta un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse cinturón de seguridad, debido a que el riesgo de lesionar o perder el feto durante un siniestro es mayor si no lo usan.
Por ejemplo, si ella se golpea el vientre contra el volante. Impacto frontal. En un impacto frontal, la probabilidad de que el pasajero de los asientos traseros salga eyectado hacia adelante por no llevar cinturón puesto y golpea a otro pasajero aumenta su riesgo de muerte hasta 8 veces. Atención, eso también salió en una pregunta de examen. Vamos a ver el airbag. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingresos de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora y si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa y puede provocar daños muy, muy graves. Por lo tanto, el airbag no funciona sin cinturón de seguridad. Atención. El airbag también disminuye la... Antonio me pregunta, una consulta en el asiento delantero, ¿puede ir una persona de cualquier edad? No, Antonio. Las personas menores de 12 años, los niños menores de 12 años, deben ir en el asiento trasero. Mayores de 12 años pueden ir en el asiento delantero. Muy bien. El airbag disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de airbag, aunque este no esté abierto. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre tenemos que recordar: nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag: frontales, cortinas, de cabezas, e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca su vehículo. Y llegamos al final, llegamos a los apoyacabezas. Su función principal es evitar los daños cervicales cuando se es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La posición menos efectiva, ¿cuál es? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. ¿Cuál es la altura de los apoyacabezas? Altura correcta. El apoyacabezas debe quedar situado entre la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. ¿Okay? Distancia respecto de la cabeza, a la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien, aquí tenemos una imagen y otra imagen explicativa. Llegamos al final de este capítulo. Este capítulo es súper extenso, así que es muy recomendable que ustedes vuelvan a darle una repasada, puede ser en nuestra misma página como también en el libro del conductor. Por temas de tiempo, como ustedes saben, no podemos ver más videos y a veces me tuve que saltar algunas partes por efectos del tiempo y para poder abordar lo más importante. Muy bien, no se me vayan porque todavía no terminamos, vamos a algunas preguntas. ¿Les parece? Ustedes me contestan en el chat. Lorena me dice, profesora, ¿un sistema de retención infantil puede ir instalado en una camioneta de una cabina? Sí, fíjate que sí puede. Mira, las camionetas de cabina simple es el capítulo más extenso, profesora. Sí, Cristian, hay 2 capítulos extensos, que es este y el de normativas del tránsito, creo que, y este es el capítulo más extenso. En las camionetas de cabina simple, que llevan solamente una cabina, ¿puede ir un sistema de retención infantil? Sí, pero tienes que desconectar el airbag. No puede ir con airbag la camioneta. ¿Okay?
tienes que desconectarlo. Preguntas. Voy a informarme bien sobre el tema, sí. Sí, Lorena. Eh, perfecto. Atención, algunas preguntas. Ustedes me van respondiendo en el chat. Primera pregunta. Atención. La función del embrague es conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. B. Frenar el motor del vehículo. C. Darle fuerza al motor del vehículo. Conteste su respuesta. Ponga su respuesta. Muy bien. La mayoría de ustedes me dice que es la letra A. Claro que sí. Conectar y desconectar. Vamos a ver primero que todo. Perfecto. Conectar y desconectar. El embrague es la pieza que debe transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios y como consecuencia a las ruedas de nuestro vehículo. Muy bien. Atención. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un A. Cuarto piso sin red de seguridad. B. Quinto piso sin red de seguridad. C. Tercer piso sin red de seguridad. Perfecto. Claro que sí. Letra A. Cuarto piso sin red de seguridad. Recuerde, este choque a 50 kilómetros por hora, eh, yo por lo menos lo asocio de esta manera. Yo veo 50 kilómetros por hora y siempre trato de acordarme que es un número menos. ¿Ok? Por eso como que como de esa manera lo puedo asociar, que también es bueno que ustedes lo puedan realizar. Vamos a ver. La magnitud de la fuerza centrífuga depende de A. Indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. B. Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C. Indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. Ustedes me dicen la fuerza centrífuga, claro que sí. Yo les dije, la fuerza centrífuga depende de dos factores. Dos factores y ustedes por supuesto que están en lo correcto. Depende de dos factores, de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva, cómo esta fuerza centrífuga va a afectar a la conducción, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver este cálculo. Atención. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado. Si usted va a 70 kilómetros por hora, realice el cálculo. 70 kilómetros por hora. Recuerde, si no da exacto, tengo que seleccionar a aquella alternativa que se acerque más al cálculo que yo realicé. Muy bien. ¿Cuánto les dio? Porque no da 50 exacto. O sea, sí, claro. Sí, porque la mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Claro que sí, da 56. Entonces, ¿cuál es la alternativa que más se acerca a 56? Son 50 metros, ¿ok? Así que, justamente, perfecto. Bien, Cintia, estupenda. Excelente, Cintia. Siguiente pregunta. Mira acá.
¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? A. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra de velocidad. B. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. C. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 4 la primera cifra de la velocidad. Respuesta correcta. Marque, marque, marque. Estoy mirando sus alternativas. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, claro que sí. Distancia de reacción, usted puede multiplicar por 3. Recuerde, distancia de reacción por 3, distancia de frenado por 5. Última pregunta. La efectividad del airbag está asociado al uso del cinturón de seguridad. Este sistema solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Esto es A, falso, o esto es B, verdadero. Claro que sí. Muy bien, excelente. Claro que es verdadero. El airbag no funciona si usted no va ajustado al cinturón de seguridad. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo. Excelente, pudimos ver lo más importante del capítulo, pudimos explicar también algunas cosas, pudimos aclarar algunas dudas. Les recuerdo que mañana tenemos capítulo doble, ¿ok? Mañana tenemos capítulo de convivencia vial y el individuo en el tránsito, así que no se pierdan el capítulo de mañana porque vamos a ver dos temas en clase, ¿ok? Fue un gusto, un agrado poder estar con ustedes. Los espero mañana nuevamente a las 9 de la noche. Que tengan una feliz noche y que mañana tengan un excelente día. Cariños para todos, que estén súper bien. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, chao.